tema de la hidrocefalia es un tema muy interesante. Primero tenemos que conocer los conceptos. Yo me imagino que todo el mundo tendrá la experiencia de haber visto a un niño con la cabeza muy grande, Sí, sí. El y impacto. que ha tenido que ser operado, que le han tenido que colocar una válvula, etcétera. Estas son imágenes que una vez que una persona la ve por primera vez no se olvidan. Son imágenes muy aparatosas y que se quedan grabadas en la mente. ¿Qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es un trastorno del sistema nervioso que está producido por un desequilibrio o una disregulación en los mecanismos de producción, circulación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Vamos a suavizar esto para que el pueblo lo pueda entender un poco mejor. Los seres humanos tenemos líquido en el cerebro. Eso es algo muy normal. Tenemos un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo o líquido cefaloespinal. Ese líquido tiene muchas funciones. Tiene la función de eliminar sustancias de desecho que el cerebro no necesita. También tiene la función de servir de colchón o de amortiguación al cerebro para los traumas y movimientos bruscos de la cabeza. Y tiene la función de vehicular sustancias, entre otras muchas funciones, que no vale la pena mencionar ahora mismo en aras de la brevedad. Ese líquido, en los adultos normales, en los seres humanos, se produce a razón de 0.3, 0.5 cc por minuto. Una persona normal tiene unos 450 cc de líquido en el cerebro y este líquido se recambia. Se produce unos 450 cc de líquido, aunque tenemos 150 cc. ¿Qué significa esto? Significa que este líquido se recambia. Se produce 150 cc de líquido y este líquido también se reabsorbe a la circulación. Esto significa que tiene que haber un equilibrio entre la producción de líquido cefalorraquídeo y la reabsorción de líquido cefalorraquídeo. O sea, este líquido se produce en una parte del cerebro que se llama plexos coroides, que están en unas cavidades del cerebro que se llaman ventrículos. No solamente el corazón tiene ventrículos, el cerebro también tiene ventrículos. Entonces, en el interior de esos ventrículos del cerebro se produce el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido circula por unos espacios específicos del cerebro hasta que llega a unas regiones en las cuales el líquido vuelve a absorberse y se va a la circulación. Este mecanismo tiene que estar muy equilibrado, porque si se produce más líquido del que se puede absorber, hay problemas. Si este líquido se produce pero no puede llegar a los lugares a donde se va a reabsorber para la circulación, también hay problemas. O si este líquido se produce, circula bien, pero los mecanismos que tienen que llevar ese líquido a la circulación otra vez están dañados, no funcionan bien, pues entonces también hay problemas. ¿En qué consiste la hidrocefalia? Consiste en un daño, una alteración del equilibrio de este mecanismo. El líquido cefalorraquídeo no puede circular bien o no se reabsorbe bien y esto determina una acumulación patológica de líquido en el interior de las cavidades del cerebro. ¿Y cuáles serían las causas más comunes de este trastorno de la circulación? Las causas son muchas. Hay causas congénitas, hay causas adquiridas. En el ámbito de los niños, que es donde más nos hemos desempeñado en los últimos años, generalmente las causas son congénitas. Se deben a malformaciones congénitas del sistema nervioso. Hay enfermedades con nombres muy rebuscados, con nombres muy rimbombantes: enfermedad de Arnold-Chiari tipo 1, enfermedad de Arnold-Chiari tipo 2, enfermedad de Dandy-Walker, que son enfermedades que se relacionan con trastornos en la circulación del líquido cefalorraquídeo. También hay niños que desarrollan hidrocefalia posterior a una infección del sistema nervioso. Esas infecciones pueden ocurrir incluso dentro del útero en relación a infecciones que haya tenido la madre. Como meningitis. Las meningitis generalmente ocurren después del nacimiento. El niño puede tener lesiones cerebrales por entidades patológicas como la toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, etcétera, que pueden afectar a la madre y por consiguiente afectar al niño que se está gestando, al ser que se está gestando. Estos gérmenes tienen un potencial para causar mucho daño del cerebro que está en formación. Esto trastorna los mecanismos de absorción o de circulación del líquido cefalorraquídeo y hacen que el líquido se acumule dentro de la cabeza, y como el bebé tiene el cráneo todavía inmaduro, que no se ha completado su proceso de osificación, entonces por aumento de la presión de ese líquido empieza a crecer la cabeza del bebé
Y esta es la imagen característica del bebé con una cabeza aparatosamente grande que se nos queda en la mente después de que lo vemos. Entonces hay causas congénitas como las que ocurren antes del nacimiento o malformaciones, hay causas adquiridas como las infecciones y también pueden haber otras causas como las causas tumorales. Hay tumores. ¿Cuál es la principal causa? En los adultos también puede haber hidrocefalia, solamente que no se manifiesta como en los niños con un aumento del volumen de la cabeza porque ya el cráneo está cerrado, ya el proceso de osificación. ¿Cuáles serían las señales, doctor? Las causas, primeramente hablamos de las causas. Las causas son muchas, una de las principales causas son los traumas y los sangrados. Una vez que una persona sufre un trauma craneal, se deposita sangre en la corteza cerebral. La presencia de sangre en la corteza cerebral, en el sistema nervioso, es muy irritante y esto elicita una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria posteriormente viene emparejada con un proceso de cicatrización y esa cicatrización produce fibrosis de las estructuras que reabsorben el líquido cefalorraquídeo. Y esto puede hacer que se acumule líquido dentro de la cabeza y esto aumente la presión dentro de las cavidades del cerebro. En los adultos esto puede ser muy peligroso, puede causar la muerte porque aumenta peligrosamente la presión dentro del cerebro y hay ciertos mecanismos que tratan de mantener muy estrictamente controlada la presión dentro del cerebro, porque si la presión dentro del cerebro aumenta, entonces la circulación sanguínea baja. Y por ejemplo, doctor, en los pacientes hipertensos que hacen crisis hipertensivas y una hemorragia cerebral, obviamente por la presión que le subió bastante elevada, para que la población entienda, ¿pueden hacer esa hidrocefalia? Existe la posibilidad. Si hay un sangrado hipertensivo, y este sangrado hipertensivo tiene drenaje al sistema ventricular, dijimos hace un momento que en el cerebro hay ventrículos, que son cavidades que tienen líquido. Si este sangrado tiene una liberación, un drenaje al sistema ventricular, esto podría causar un taponamiento mecánico de las vías por donde circula el líquido y esto puede dar al traste con la aparición de una hidrocefalia. Los pacientes que sufren hemorragia subaracnoidea también pueden tener hidrocefalia. Los pacientes que tienen tumores cerebrales, los tumores cerebrales en los adultos, si estos interfieren con las vías de paso del líquido cefalorraquídeo, también pueden producir hidrocefalia. Las infecciones cerebrales del sistema nervioso en los adultos también pueden producir hidrocefalia. Sí, a eso me refería cuando hablé sobre las hemorragias subaracnoideas, que producen un sangrado en un espacio del cerebro que es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y esto, como mencionamos, elicita también una respuesta inflamatoria que puede trastornar los mecanismos de absorción del líquido cefalorraquídeo o puede, por la presencia de un coágulo, taponar las vías por donde circula el líquido y producir hidrocefalia. Esto es una emergencia médica. Si hay una hidrocefalia en un adulto, esto tiene que ser resuelto rápido porque la vida puede estar en peligro. Pero esta es una patología crónica. ¿La hay aguda? Porque las que yo he visto... Generalmente son agudas. Sí, existe un tipo de hidrocefalia que es la que aparece en el adulto mayor, que se llama hidrocefalia normotensiva del adulto, en la que hay también trastornos en los mecanismos que equilibran la producción y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Esto aumenta muy levemente la presión del líquido dentro del cerebro y esto se traduce en síntomas. Estos son adultos mayores que van a caracterizarse cuando tienen esta patología por una afectación de las funciones mentales superiores que puede llegar hasta la demencia, trastornos en la marcha e incontinencia urinaria. Esta es la llamada triada de Hakim-Adams, que caracteriza al paciente adulto mayor con la llamada hidrocefalia normotensiva. Sí, este paciente no puede, en la mayoría de las ocasiones, no todos los pacientes caben dentro de la triada, pero los pacientes que sí caben dentro de esta denominación sindromática pueden no controlar los esfínteres, se pueden orinar encima de la ropa, pueden alterar sus funciones mentales superiores, o sea, estar confundido con alteraciones del contenido del pensamiento, con una conducta no acostumbrada, etcétera. Y pueden también tener trastornos de la marcha. Hay una especie de apraxia de la marcha. El paciente se le olvida cómo caminar. Y sí, esto puede causar serios inconvenientes. ¿Con una tomografía o resonancia cerebral se puede observar? Señor, entonces? Sí, señor.
la Una resonancia. Una tomo. La tomografía nos puede orientar, nos puede ayudar con el diagnóstico, la resonancia nos afina el diagnóstico. Una vez tenemos las manifestaciones clínicas que son características y lo confirmamos por las imágenes, entonces sigue un protocolo diagnóstico. Este protocolo diagnóstico implica extraer líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar para bajar la presión del líquido cefalorraquídeo un 30%. Se le hace al paciente un examen, un mini-mental se le llama, es un examen de las funciones mentales superiores, juicio, memoria, abstracción, inhibición, motivación, etcétera. Esto se plasma en un papel antes y después de hacer la extracción del líquido cefalorraquídeo. Esto se repite 3 veces consecutivas y si el paciente tiene una mejoría en la puntuación de esta evaluación escrita después de realizar el retiro de esta cantidad de líquido cefalorraquídeo, esto va a favor del diagnóstico de que el paciente tiene una afectación del sistema nervioso por este trastorno del líquido y esto entonces nos orientaría a nosotros hacia una alternativa terapéutica que consistiría en colocar una derivación del líquido cefalorraquídeo. Vamos a estar respondiendo en bloques sus preguntas. Buenos días, receta médica. Buenos días para todos. Saludos. Sí, mi pregunta es para la doctora Mildred, que dónde ella se encuentra. Ok. Mildred Iliana. Bien. Buenos días, receta médica. Buenos días, todo el equipo. Saludos. Adelante. El médico para todo. Parece que tiene... No, tiene mucha interferencia. Trate de ponerse donde haya mejor señal y así usted nos contacta para escuchar bien su pregunta. Buenos días, receta médica. En la Real. Saludos. Así mismo. Adelante. Hello. ¿Sí? Oiga, yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo 2 dosis con la Sinovac. ¿Yo no puedo poner la Pfizer? Ok, ahí está una preguntita acerca de la vacuna. Buenos días, receta médica. Recuerden que estamos hablando acerca de la hidrocefalia. Buenos días. Sí. Adelante. Yo tengo unos dolores en los tendones de la pierna. Así no sé cuál es el poder de noche y me duele la planta de los pies también. Que le duele una pierna y creo que la planta de los pies. Como los tendones de la pierna que me duele. Ok, el tendón de la pierna. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante. Le estoy llamando del Distrito Municipal de San José del Puerto Ajá. y Altagracia. Sí. A ver si el Ministerio de Obras Públicas nos ayuda. Bueno, esa es una denuncia. Y bien, recuerden que a partir de las 2 de la tarde está el espacio de las denuncias y también de las solicitudes de ayuda. 809-732-0101, 809-221-0101. Estamos en los miércoles cardio-urológico tratando este interesante tema acerca de la hidrocefalia. Usted, como bien decía el doctor al inicio, que ha podido ver esa imagen de esos niños con la cabeza de cierta manera y a veces los padres por desconocimiento no saben qué hacer, no saben si el procedimiento es costoso, que es otra cosa más. Buenos días, receta médica. Sí, le estoy llamando para que me diga de un sarpullido que me ha salido en el cuerpo, una ronchita una mancha roja. Uh-huh. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante. Sí, yo tengo una consulta. Mira, resulta que mi mamá tuvo un accidente. Uh-huh. Un motor la chocó y la tiró al piso. Entonces ella tuvo un sangrado y se le absorbió en la cabeza, se absorbió. Pero yo quiero que me digan cuáles son las consecuencias de ese sangrado que fue absorbido después, posteriormente, porque ahora ella está presentando lo que es una demencia, digamos, senil, porque tiene 67 años. Okay. Entonces, buenos días, receta médica. Y ahora, ¿me escucha bien, Roberto? Sí, le escucho mejor ahora, adelante. Ok. Mi pregunta es la siguiente, señores profesionales de la salud. ¿Ustedes creen en la salud pública de nuestro país? Eso es todo. Tengo aquí otra pregunta. Un joven que tuvo un accidente en un motor, pero le salen cada cierto tiempo secreción por los oídos. Eso podría causarle algún trauma. 809-732-0101, 809-221-0101,
Para las llamadas internacionales al 855-221-0101. Vámonos con las preguntitas que tenemos y luego la mesa también estará realizando algunas preguntas. Buenos días. Baja un poquito el volumen. Baja un poco el volumen. El volumen, por favor, bájalo un poquitito. Tiene que bajar el volumen, distinguido. Buenos días. Buen día, buen día. Adelante. A su orden. Adelante, le escuchamos. Mi esposa tiene un problema que tiene 43 años de edad y tiene un dolor en el pecho con todo el lado del hombro. Ajá. Y la llevé anoche a la clínica y le tomaron la presión, le hicieron un electro y salió todo bien. ¿Qué podrá hacer eso? Ok. Buenos días. Receta médica. Sí, buenos días, esa excelencia. Adelante. Una pregunta. Yo tengo un familiar que ha sido operado por la hidrocefalia, por la doctora Sonia Fermín, muy buena. Pero ¿qué pasa? Después de 8 años se le retiró la válvula y al año siguiente comenzó otra vez de nuevo a tener líquido otra vez en el cerebro. ¿Qué pasó ahí en ese? Lo escucho. Vamos con las preguntitas, doctora Mildred Iliana Ureña. Adelante. Bueno, la primera se refiere a mí. La señora pregunta que dónde yo estoy. Yo estoy a nivel público, estoy en el Instituto Dominicano de Cardiología, donde dirijo la unidad de cuidados intensivos. Y a nivel privado, en la Clínica Independencia Norte, suite 317 de Arroyo Hondo. A sus órdenes, ¿no? Bien, el señor pregunta que él tiene 2 dosis de Sinovac, que si se pone la Pfizer. Oye, pero la pregunta es, ¿qué hace usted que no se la ha puesto, señor? Sí. Oye, bueno, es bueno aclarar que se publicó un estudio de Pfizer, las 2 dosis de Sinovac y una Pfizer, de República Dominicana con la Universidad de Yale. Eso lo presentó, de hecho, el presidente Luis Abinader y el asesor médico, y reportaron que sí, que potencializa la inmunidad, o sea que puede utilizar la tercera dosis. No, pero eso se está poniendo aquí hace meses. Sí, hace mucho. Bien, el señor, yo no entendí mucho la pregunta de él. Él dice que le duele los tendones en una pierna y le duele en la planta del pie. Eso fue lo que yo entendí, no se entendía mucho. Sí, pero hay que ver la circulación. Bueno, o sea, las piernas pueden doler por muchas cosas. Sería bueno ver ese paciente y evaluarlo para decir, para dar una información que sea coherente. Problemas circulatorios, problemas articulares, problemas neurológicos, problemas de muchas índoles pueden producir dolor en las extremidades, así que sería bueno evaluar a ese paciente. Claro. Bueno, el señor dice que tiene un salpullido en el cuerpo. Usted lo que tiene que ir al dermatólogo. Primero, porque uno no puede darle un tratamiento a usted sin verlo, porque justamente es en la piel. Hay que ver qué es. Hay diferentes afecciones en la piel. Entonces tiene que ir al dermatólogo. La señora dice que tuvo un golpe en la cabeza. Su madre. Ella lo absorbió. Después de esto presenta una demencia senil. ¿Y qué consecuencia podría tener esto? Bueno, sí, desde el punto de vista estadístico existe una relación entre traumas craneales de mucha severidad y la aparición de funciones mentales y la aparición de daños o alteraciones en las funciones mentales superiores en relación a enfermedades neurodegenerativas. Hay muchos estudios, pero hay un estudio publicado por Krell y colaboradores que salió publicado en la revista de la Asociación Médica Americana en el capítulo de neurología, donde se tomaron 7,000 personas que habían sufrido traumas craneales graves a repetición y se les realizaron diferentes estudios mucho tiempo después. Y se vio que las personas que habían tenido traumas craneales graves, o sea, personas con traumas craneales suficientes para hacerles perder la conciencia y que habían sido repetitivos, esas personas tenían más posibilidades que la población general de afectación de sus funciones mentales superiores con algunos tipos de demencia de tipo degenerativo. Se encontró desde el punto de vista histopatológico, o sea, cuando llevaban muestras de esos pacientes al laboratorio y lo veían al microscopio electrónico, se vio que tenían acumulación de cuerpos de Lewis, tenían acumulación de péptido beta amiloide, tenían acumulación de la proteína tau, que son nombres muy rimbombantes
que están relacionados con la aparición de trastornos cerebrales degenerativos que pueden dar al traste con la aparición de demencias de tipo Alzheimer, con la aparición de enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera. Esto podría estar relacionado con el trauma, podría ser que el coágulo que dice la señora que tuvo en el cerebro haya afectado áreas críticas del cerebro que tienen que ver con estas funciones de mucha importancia y que esto haya precipitado la aparición de este trastorno en esta paciente, en esta señora. Lo correcto que vaya al neurocirujano, ¿no? Lo ideal es que se le hagan estudios de imagen. Exacto. Muchas cosas podrían estar pasando, pero la imagen nos dirá. Claro. Bueno, la señora dice que tiene secreción en el oído luego de un trauma. Bueno, no podemos, con la información que tenemos, no podemos asociar mucho la secreción del oído al trauma. Sí existen casos en los que ha habido un trauma craneal muy grave y ha habido una fractura de base de cráneo, y a través de esta lesión, de esta fractura de la base del cráneo, hay un desgarro de las envolturas del cerebro y esto determina la salida de líquido del cerebro a través del oído. Eso se llama líquido cefalorraquídeo o fístula de líquido cefalorraquídeo a través del oído. Esto implica un riesgo muy importante de infección del sistema nervioso porque por donde mismo sale el líquido, por ahí puede entrar una bacteria del ambiente o de la flora del oído e infectar el sistema nervioso. Ojalá y este no sea el caso. Si este es el caso, tiene que ser evaluado por un profesional de la neurocirugía para corregir esto. Y si por el contrario no está relacionado, sino que es una infección del oído que coincidencialmente apareció después de un trauma, pues el otorrino, el laringólogo, puede observar este problema y establecer un tratamiento y un diagnóstico. Exacto. Bueno, la señora dice que su esposo de 42 años presentó dolor de pecho, que fue a la emergencia, le hicieron un electro, que estaba normal. ¿Qué podría ser? Bueno, imagínate, el síndrome de dolor de pecho hay que descartar muchas patologías. Entonces yo entiendo que aunque el electro haya estado normal en la emergencia, y probablemente le hicieron troponinas también, porque ese es el protocolo ya en todos los sitios, pues vaya al cardiólogo y el cardiólogo entonces seguirá investigando, porque hay otras causas que no son cardíacas, pero que vaya al cardiólogo o al internista, ¿no? Bien, entonces la señora dice que, o el señor, ¿no?, que su mamá fue operada de hidrocefalia, después de 8 años se le retiró la válvula y que luego de retirarse de la válvula al año volvió nuevamente el problema. ¿Qué pasó ahí? Sí, esta es una realidad que ocurre no con tanta frecuencia, pero importante desde el punto de vista estadístico, después de una cirugía de hidrocefalia. Existe la posibilidad de que el sistema que se colocó, la válvula, deje de funcionar. Esto puede suceder por muchas causas. O sea, el sistema puede dejar de funcionar porque se infecte, puede dejar de funcionar porque haya una cantidad elevada de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y esto trastorne el sistema de la válvula, puede dañarse el sistema si hay algún sangrado y esto también daña el mecanismo de la válvula y muchas otras razones. A veces no podemos establecer la causa, simple y sencillamente el sistema deja de funcionar y esto se traduce en la aparición de síntomas. El paciente puede tener dolor de cabeza, puede tener vómitos, puede tener alteración de la conciencia. Son cuadros que son a veces aparatosos, a veces son de instauración muy paulatina, pero muchas veces son de instauración muy rápida. Y esto entonces lleva a que el paciente sea evaluado, se realice la tomografía. Aquí se ve que está disfuncionando el sistema de la válvula y haya que cambiarlo. Entonces, en estos casos, específicamente si ha habido una infección, se retira el sistema de la válvula, se coloca un catéter de derivación externo, o sea, en vez de derivar el líquido cefalorraquídeo a una válvula, se deriva el líquido del cerebro hacia un sistema externo y se espera a que el líquido cefalorraquídeo se esterilice, que no tenga bacterias, que no tenga infección. Resuelto eso, se vuelve a colocar
el sistema de derivación. Entonces, señora, lo correcto es que vaya donde no. Debe evaluarse. Hay muchos pacientes que incluso pueden mejorar de la hidrocefalia, hay pacientes que se daña la válvula y retirada la válvula nos damos cuenta de que no progresa la hidrocefalia. Esos son pacientes que tienen que ser evaluados constantemente, muy de cerca, porque una vez que un paciente ha tenido una válvula, aunque esta válvula haya sido retirada y el paciente no haya tenido ninguna manifestación relativa a la hidrocefalia, y aunque pasen muchos años así, no se descarta nunca la posibilidad de que ese paciente vuelva a enfermarse, y se han dado casos de pacientes que se han enfermado hasta 30 años después de haber retirado el sistema. Doctor Pablo. Sí, doctor, con relación a la hidrocefalia, son dos preguntas en una, pero es bueno que pues la población esté enterada. Y todas las hidrocefalias hay que operarlas, esa es la primera. Y segundo, cuando se realiza una cirugía, esa es una pregunta. La segunda es, cuando se hace una cirugía por hidrocefalia, lo que usted acabó de definir, que se coloca un drenaje, ese drenaje, aunque usted dijo algo, pero es bueno siempre aclararlo a la población, ese drenaje es definitivo. Cuando se retira, ¿puede volver de nuevo o ese drenaje va a curar definitivamente la hidrocefalia? Porque hay una parte, y yo siempre hago énfasis en esa parte de lo que es la comunicación. Muchas veces se toma una decisión con el paciente, pero no se le explica de manera, vamos a decir, clara, que eso puede volver o que ya está definitivamente resuelto. Y pienso que probablemente haya ocurrido alguna falta de información de que puede volver a recurrir, que puede volver la enfermedad. Bien, muy bien. Desde la primera pregunta, todas las hidrocefalias se operan. Toda hidrocefalia que produzca síntomas tiene que ser intervenida. O sea, nosotros no nos sentamos a observar qué va a pasar con una hidrocefalia. Si el paciente tiene datos clínicos y tiene datos de imagen sugestivos de una hidrocefalia, ese paciente tiene que ser intervenido. No nos sentamos a ver qué pasa, no le damos un tiempo de espera. Si hay hidrocefalia, un adulto, por ejemplo, si hay clínica, dolor de cabeza, alteración de la conciencia, vómitos, si vemos datos sugestivos de hidrocefalia en una tomografía o una resonancia, ese paciente debe ser intervenido. Si vemos un bebé que está aumentando el perímetro de la cabeza y vemos en la tomografía que hay aumento del sistema ventricular y vemos que esto está progresando, el paciente debe ser intervenido. No nos sentamos a ver qué pasa. Okay. La segunda pregunta. La segunda pregunta respecto a si la cirugía es definitiva, si es curativa, si es para siempre. Nosotros no colocamos una válvula para el tratamiento de hidrocefalia con el pensamiento de que la vamos a retirar más tarde. Si colocamos una válvula, esa válvula se queda ahí, ojalá y sea para siempre. Ojalá y se quede para siempre. Lamentablemente esto no siempre pasa porque hay veces que el sistema disfunciona, la válvula se daña, se infecta, se tapona por sangre, por proteínas, etcétera, y debemos retirarla. Una vez nosotros retiramos una válvula porque ésta se haya dañado, entonces tenemos que ver qué está pasando con el paciente. Si el paciente tiene síntomas de hidrocefalia e imagen sugestiva de hidrocefalia, se retira la válvula y una vez solucionada la causa que llevó al deterioro del primer sistema, debe volverse a operar el paciente y debe colocarse la válvula otra vez. Existen casos, la literatura presenta casos en los cuales un paciente que ha sido hidrocefálico y que ha tenido una válvula puesta, por una razón u otra, esta válvula deja de funcionar, se retira, el paciente tiene pocos síntomas y se observa y vemos que luego de retirada la válvula, el paciente tiene pocos síntomas o ninguno. Hay pacientes que después de mucho tiempo con la válvula, en las causas que lo llevaron a tener una hidrocefalia logran mejorar. Por ejemplo, si ha habido un trastorno en el mecanismo de reabsorción del líquido cefalorraquídeo, puede ser que el paciente desarrolle mecanismos para reabsorber el líquido. Entonces, en estos casos, si se retira la válvula, el paciente tiene que estar en observación constante porque puede darse el caso de que la clínica vuelva a presentarse. La receta médica de la Z, ya son las 11:55. Doctor Pablo Mateo.
Receta médica de la Z, la Universidad de la Salud para el pueblo y para el mundo. Sí, quería hacer un comentario en relación a una persona que llamó que operaron un familiar, le retiraron la válvula por una hidrocefalia y la hidrocefalia regresó de nuevo. Y sigo insistiendo con la comunicación. Yo estoy seguro, 100%, no conozco la neurocirujana que intervino, pero estoy seguro que le explicó que eso puede volver a ocurrir de nuevo. Entonces, es bueno aclarar que muchas veces cuando el paciente pues se le resuelve el problema, se le olvidan las cosas. Y en 8 años, si no me equivoco, creo que fue que comentó, pues, bueno, pasan muchas cosas. Sí. Y lo más probable se le escapó. Y quiero hacer el comentario porque la persona que llamó preguntó que qué pasó ahí. Bueno, lo que pasó ahí casi seguro fue que o a usted o al paciente se le olvidó que la neurocirujano le comentó que eso podía volver a regresar. Entonces, bueno, cuando el paciente no tiene información es una cosa, pero también tenemos que pues aclarar y estar solidario con los colegas que yo sé que comunican ese tipo de situación porque es una patología que puede volver si se retira el drenaje. Entonces quería hacer ese comentario en base a esa llamada. Exacto, estamos conversando con el doctor William del Rosario, médico cirujano. Neurocirujano. A propósito de lo que comentábamos fuera del aire, ¿qué tan costoso es el tratamiento de un paciente con hidrocefalia, doctor? El tratamiento es costoso. En primer lugar, hay que conseguir una válvula. La cirugía consiste en colocar un catéter dentro del cerebro, donde está el líquido. Este catéter se conecta a una válvula y esta válvula va por debajo de la piel hasta el abdomen, donde se deposita el exceso de líquido dentro del abdomen. Esta válvula, este sistema, cuesta entre $800 a $1,000. Y aparte de esto, ese es el precio de la válvula, porque todo el proceso de hospitalización, medicamentos, honorarios, quirófano, etcétera, pueden elevar este procedimiento por mucho más de 300,000, 350, 400,000 pesos. Aparte de la válvula. Sí, aparte de la válvula. Bueno, sí, yo ¿Y las ARS no cubren ese procedimiento? Las ARS sí prestan cierto apoyo para este procedimiento. Yo me viene a la memoria mi entrenamiento en el hospital Luis Eduardo Aybar, que había un paciente con una gran hidrocefalia. No era un adulto, no tenía los medios económicos, ¿no? El hospital, ¿no? Y el doctor José Joaquín Puello dijo, yo se la traigo mañana, esa la donó. Y el paciente evolucionó muy bien, pero fue donada por el doctor Puello. Eso hace ya como 20 y pico de años. Es una realidad que nosotros vemos a diario, muchas personas afectadas por este problema de salud, especialmente niños, sin medios para poder atenderse. El éxito de esa cirugía, doctor, ¿qué tan exitoso suele ser? Bueno, un paciente que tenga hidrocefalia y solo hidrocefalia, estamos hablando en el caso de los niños, y hago esta acotación porque hay veces que el bebé puede venir con hidrocefalia y venir con otras cosas, venir con otros problemas. Claro. Si el paciente tiene solo hidrocefalia y es operado a tiempo, en los primeros días, primeras semanas, primeros meses de vida, este bebé se le garantiza un desarrollo muy parecido al de un niño que no ha sido operado de nada, un niño que no ha tenido hidrocefalia. Siempre que vemos un niño con una hidrocefalia muy avanzada, con un daño importante del sistema nervioso, con un volumen de la cabeza muy grande, aquí simplemente ha sucedido que se operó fuera de tiempo. O sea, se operó cuando ya la enfermedad había avanzado y esto entonces ensombrece un poco más el pronóstico del bebé. Los niños son muy maravillosos, tienen una capacidad para recuperarse de las lesiones cerebrales que es impresionante, pero si una hidrocefalia se deja progresar en el tiempo y se daña lo suficiente el cerebro, aunque el paciente sea operado, va a poder seguir viviendo, va a empezar a desarrollarse, pero algo del daño que el bebé tiene hasta ese momento puede permanecer. Esto puede tratarse con terapia, con educación especial, con estimulación temprana
y demás alternativas, y el bebé puede tener un desarrollo parecido, cercano a un bebé normal, pero a un bebé que no haya sido operado de hidrocefalia. Pero lo ideal es captar esto a tiempo, operarlo en las primeras semanas, primeros meses de vida y darle un seguimiento adecuado. Si esto se hace así y el bebé solo tiene hidrocefalia, pues se le garantiza una vida igual, una calidad de vida igual a la de niños que no han tenido este problema de salud. Muy bien. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes, receta médica. Buenas tardes a todos en cabina. Saludos. Me salgo un poco del tema, pero Adelante. tiene que ver con aneurisma. Discúlpenme por eso. Cuando hay un aneurisma que no se puede operar vía vena femoral, porque no alcanza el aparato médico, ¿qué se puede hacer en ese caso? Pero aneurisma cerebral, ¿usted está hablando? Sí. ¿Cerebral? Sí. Bueno, ¿qué tipo de aneurisma? Buenas tardes, receta médica. Buenos días. Adelante. ¿Cómo están todos ahí? Bien. Saludo especial para la doctora que está ahí, tan bella ahí. Gracias. Doctora, yo le voy a preguntar una cosa. Digo, doctor, perdón. ¿De dónde vienen esas cosas? ¿De dónde viene que los niños le lleguen a la cabeza? ¿Y por qué? Eso es muy importante saberlo, porque nadie ha dicho por qué. Bueno, vamos a retomar el asunto de las causas. Buenas tardes, receta médica. Buenas. Adelante, parece que sintonizó tarde la señora, sí, pero se lo vamos a repetir. Adelante. Buenas. Sí, señora. Yo tengo un niño que me lo internaron, duró una semana interno, con 4 meses tenía de nacido. Él nació muy bien, con salud y todo, pero entonces donde me lo cuidaban, tuvo como no sé si fue una caída, no sé. El niño, la mollerita se le creció, pero le hicieron esos análisis y todo y dijeron que no era de eso. Entonces yo quiero saber de qué le vino eso. Ok. Bueno, esa se fue. Buenas tardes, 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101 para las llamadas internacionales. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos. Al equipo completo. Adelante. Un placer escucharles. Gracias. Al doctor Pablo Mateo tengo una consulta. Adelante. He escuchado el innovador método de la cirugía por vapor de agua. Un método sumamente importante. Y quisiera saber con el doctor si ese método es asequible a personas de bajos recursos. Okay. Si, por ejemplo, hay alguna forma de que algún seguro lo cubra. Si, en fin, ¿cuál sería el costo de una persona que el seguro no le pudiera cubrir y tenga deseo de hacerse ese procedimiento? Muy bien, buenas tardes, receta médica. Baja un poquitito el volumen, baja un poco el volumen. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Sí, yo quiero preguntarle a la doctora, que yo quedé llamar ayer para ella darme un informe y la estuve llamando y no me pude comunicar. A ver si ella me puede... ¿Qué sería? Porque mire... Bueno, mira, pero si usted es paciente de ella, ¿verdad? Que me llame al teléfono, ¿verdad? Buenas tardes. Adelante. Saludos, buenas tardes. Te estoy llamando con el motivo de que, mira, hay algo que me gustaría que se puede cambiar. Nosotros, hay muchos usuarios, yo por en mi caso, que a veces alguien pregunta algo que a uno le interesa, entonces uno vive montándose y desmontándose del vehículo y ustedes ponen por bloque, entonces uno se pierde muchas respuestas. Yo creo que sería mejor le entendemos una pregunta y automáticamente contestarla. Sí, lo vamos a tomar en consideración. Sí, claro. Te lo agradecería. Muy bien, se le entiende. Buenas buena tardes. La observación. Adelante, sí, muy buena. Adelante. Buenas tardes. Receta médica, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Mira, mi esposa ha tenido un problemita en base en la parte de atrás de la cabeza de la nuca. Le da como unos pullones. Y ahora mismo se le ha trasladado como en la parte del oído. Es decir, me gustaría saber qué tipo de patología
ella le hicieron anteriormente todo. Bueno, mira, tiene interferencia, pero él dice que siente como Pullón en la cabeza. en la cabeza y ahora como que también por el área del oído. Vamos a tomar 2 llamaditas más. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Receta médica. Sí, bueno, doctor. Adelante. Yo tengo un problemita, como no sé, como que no me da deseo. ¿Que dónde tengo yo que ir para eso? Ok. Adelante, doctora Mildred. Vamos con algunas de las inquietudes Esa de yo le nuestros tengo la oyentes. respuesta, pero no me atrevo a dársela. Bien, el señor dice que el aneurisma, con referencia al aneurisma cerebral, que le dijeron que no se podía operar. ¿Qué se puede hacer cuando en un aneurisma cerebral se le dice al paciente o al familiar que no se puede abordar? ¿Qué se puede hacer? Hay alternativas para el abordaje de un aneurisma. El abordaje clásico, descrito hace ya muchos años, es el abordaje abierto. O sea, se hace una abertura del cráneo. Bueno, se ubica primero, se hace un estudio para ubicar en dónde está la lesión, dónde está el aneurisma. Y una vez ubicado el aneurisma, pues entonces se planifica una cirugía clásica abierta, una craneotomía, se ubica el aneurisma a través de un abordaje microquirúrgico o microscopio, viendo las estructuras, se va hasta donde está el aneurisma, se separa de las otras estructuras que están cerca de él y se le pone un clip. Un aneurisma es como un abultamiento de un vasito capilar del cerebro. Ese abultamiento es débil y se puede romper y producir un sangrado cerebral. Hay casos en los que no se puede hacer un abordaje clásico, que por diferentes razones se planifica un abordaje endovascular. ¿En qué consiste el abordaje endovascular? Que se está convirtiendo poco a poco en la manera clásica y rutinaria de abordar un aneurisma. Se coloca un catéter en la arteria femoral, o sea, la arteria de la pierna, o en la arteria de la muñeca, en la arteria de la mano, viéndolo a través de una cámara de rayos X. Se introduce un catéter, lo vamos viendo, se avanza ese catéter a través de los vasos sanguíneos que van para el cerebro, vamos moviendo ese catéter allí como si fuera un cateterismo del corazón. Se lleva ese catéter hasta donde está el abultamiento, el aneurisma, y se pone ahí dentro un coil, que es un artefacto que crea una reacción inflamatoria que fibrosa el aneurisma, lo cierra y hace que ese aneurisma no se vaya a romper. También hay otras técnicas diferentes que se pueden utilizar para tratar un aneurisma, los derivadores de flujo, el pipeline, entre otras técnicas que se pueden utilizar para el manejo de un aneurisma cerebral cuando por una razón u otra no se puede hacer el abordaje clásico abierto. Exacto. Bien, la señora dice que el origen de la hidrocefalia, las causas, ya usted le explicó, pero parece que la señora... Vamos a hacer un rewind, a decirlo. Causas congénitas y causas adquiridas. Las causas congénitas, estamos hablando de la hidrocefalia en los niños, las causas congénitas se relacionan con malformaciones. Hay enfermedades que tienen nombres muy rimbombantes como el síndrome de Arnold-Chiari tipo 1, síndrome de Arnold-Chiari tipo 2, el síndrome de Dandy-Walker y enfermedades ligadas al X, o sea, enfermedades genéticas de los cromosomas que dan al traste con la aparición de hidrocefalia. También los niños que tienen mielomeningocele, eso es un defecto del cierre del tubo neural que se manifiesta por la aparición de un abultamiento grande en la parte de atrás y en la parte de abajo de la espalda, donde están expuestos los nervios. Esos niños también pueden desarrollar hidrocefalia. Esas son las causas congénitas. Hay causas adquiridas. Las causas adquiridas pueden ser dentro del útero y pueden ser fuera del útero. Las que están dentro del útero están asociadas a infecciones que tiene la madre y que por tanto sufre el bebé. Infecciones por toxoplasmosis, por citomegalovirus, por rubeola, entre otras. Y también dentro de la madre el niño puede tener hemorragias. Está descrito un tipo de hemorragia llamada hemorragia de la matriz germinal que puede hacer que el niño también desarrolle hidrocefalia. Las adquiridas después de que el bebé nace están las meningitis. Una meningitis puede trastornar la reabsorción del líquido y producir hidrocefalia. Y también están
Los tumores también pueden producir hidrocefalia, entre una lista muy larga de... Muy bien. La siguiente preguntita, doctora. Bien, la señora dice que su niño de 4 meses, un varón, ¿no? Le creció mucho la fontanela. ¿Qué le pudo producir eso? Se la bombó la molleja. Bueno, hay mucha más información que necesitamos para hablar sobre eso, pero como dijimos anteriormente, en los primeros meses de la vida, el cráneo del niño no está completamente osificado, o sea, no está completamente cerrado. Hay áreas del cráneo del bebé que son blandas, que tienen un cartílago, diríamos, un tejido parecido al de las orejas. Cuando aumenta la presión dentro de la cabeza, eso se traduce en un aumento de la fontanela. Si hay algún daño dentro del cerebro que aumente la presión ahí dentro, esto se traduce en un aumento o una tensión o aumento de turgencia de la fontanela. Si hay un sangrado, si hay una hidrocefalia, si hay alguna otra cosa, esto puede, o una infección, esto puede producir un abultamiento de lo que le llaman la mollerita, que es en realidad la fontanela anterior, que es donde se unen los huesos frontales y parietales. Se puede abultar a consecuencia de estas patologías. Sí. Bien, para Pablo, el señor quiere saber si el Rezum, ¿no? ¿Qué se llama? La cirugía de vapor con vapor de agua, si es asequible a los pobres. Bueno, es una tecnología, un procedimiento nuevo en nuestro país y en muchos países de América Latina. Tenemos el privilegio de ser pioneros en esta técnica. Todos saben que cuando hay técnicas nuevas, las ARS todavía no tienen eso en su portafolio de cobertura. Es un tratamiento que se realiza de manera ambulatoria, en unos 5, 8, 10 minutos. El paciente se va a su casa inmediatamente. Lo que se hace es que se inyecta la próstata con vapor de agua usando un generador que por convección transforma el agua en vapor a unos 70 grados, y esto produce una muerte celular instantánea. Y lo que produce en las próximas 4 o 6 semanas es que esto va produciendo una retracción del tejido, permitiendo una permeabilidad, valga la redundancia, vamos a decir, anatómica, fisiológica normal de la uretra, y ya en 6 a 8 semanas el paciente tiene una micción o orina de manera normal. La ventaja de este tratamiento es que mantiene la esfera sexual del hombre. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de los tratamientos que se usan para el crecimiento de la próstata, ya sean quirúrgicos o ya sean medicamentos, tienen como efecto secundario que producen lo que llamamos una eyaculación retrógrada o una eyaculación seca. El paciente tiene su orgasmo, pero no expulsa nada en el momento de la eyaculación. Entonces, con este tratamiento lo que pretendemos es preservar esta parte que, bueno, la mayoría de los hombres pues quiere preservarla, y también la pareja. Entonces, es uno de los beneficios que tiene mucho menor riesgo que una cirugía convencional o una cirugía con láser o bipolar. Lógicamente está pues dedicada a pacientes, no a todos los pacientes califican para un tratamiento con Rezum. Debe ser un paciente previamente evaluado, le hacemos varios estudios, dentro de los cuales, por ejemplo, tenemos que hacer una sonografía, una cistoscopía para ver por dentro de la vejiga si es un paciente que califica para este tipo de tratamiento. Muy bien. En conclusión, el costo tiene un costo creo que elevado todavía aún. Pronto irán cambiando las cosas, pero por el momento ninguna ARS cubre el procedimiento. Claro. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos conversando con el doctor Williams del Rosario, médico neurocirujano. Cundo, continuamos en la receta médica de la Z, ya son las 12:18. Miércoles cardiourológico en la receta médica. Nos quedaron 2 preguntitas de nuestros oyentes. Sí, adelante. Sí. Una, el señor dice que siente unos pullones en la cabeza. La parte de atrás. Lo que él señaló parecía el área cervical o occipital, y que ahora también en la parte del oído. Muy bien, hay muchas razones posibles. Hay un tipo de dolor de cabeza específico de la región occipital,
o de la parte de atrás de la cabeza, que se le llama dolor de cabeza cervicogénico. El dolor de cabeza cervicogénico tiene que ver con un problema de la columna cervical alta, que puede ser artrosis, desgaste, envejecimiento de la columna, pero que se traduce también en un dolor en la parte de atrás de la cabeza, porque los nervios que llevan la sensibilidad de la parte de atrás de la cabeza, que son los nervios occipitales, salen de la parte de arriba de la columna cervical. Entonces, los problemas que involucran la columna cervical o esos nervios que salen de la columna cervical y que se van hacia la parte de atrás de la cabeza pueden producir un tipo de dolor de cabeza, cefalea, característico de la región occipital o de la parte de atrás de la cabeza, que se le llama cefalea cervicogénica. Habló también de un dolor también del oído. Hay también causas médicas que involucran dolor de oído y dolor de cabeza. Por ejemplo, si hay una mala oclusión de la articulación temporomandibular, puede haber un dolor de cabeza que también involucra el oído, que involucra la región temporal y que se puede ir incluso hasta el cuello. Eso se llama síndrome de Kosten. Y eso se produce cuando hay una mala oclusión, un mal encajamiento entre el esqueleto de la mandíbula, el hueso de la mandíbula y la base del cráneo. Esto tiene como una bisagra aquí detrás de la oreja. Cuando esto no encaja bien, entonces se produce un dolor que involucra el oído, la región temporal de la cabeza, la parte de atrás y también parte de la región cervical. ¿Eso puede ser efecto de algún golpe, doctor? Eso generalmente es degenerativo o se produce también en pacientes que tienen bruxismo, en pacientes que crujen los dientes en la noche. Esto con el tiempo empieza a deteriorar esa articulación. ¿Bruxismo qué se llama eso? Bruxismo. El crujir los Sí, hay personas que hacen eso en la noche y entre otras muchas causas. Sí. Esto puede crear un desgaste, una degeneración de esta articulación. Aquí hay unos nervios que pasan muy cerca. Este desgaste hace que la articulación se ponga más grande de la cuenta y se desgasta el cartílago de la articulación y esto entonces produce dolor, mucho dolor. Doctor, hemos estado hablando de hidrocefalia y sabemos que... Queda una pregunta. Digo, con la preguntita que quedaba. Sí, ok. Dice el señor que él no tiene deseos sexuales. Ok, eso es para Pablo. Sí, cuando eso ocurre siempre hay que investigar, porque incluso hasta una anemia le puede producir un decaimiento a un paciente, un problema hormonal de testosterona, una hipercolesterolemia, también un paciente diabético. También tenemos que investigar en este tipo de pacientes la esfera psicológica. Hay condiciones que también pueden producir esta falta de deseo. O sea, en definitiva hay que investigar al paciente y con la historia clínica uno se orienta y si hay que hacer análisis o algún tipo de estudio para llegar a un diagnóstico definitivo. Hemos estado hablando de hidrocefalia, doctor, y queremos saber en los centros que usted está y sobre todo en la Fundación El Buen Samaritano, que es en La Romana. ¿Ustedes realizan esa intervención? ¿Es asequible a los pacientes de bajos recursos? Sí, esta es una información muy importante. Hace ya unos 3 años que me integré a la Fundación El Buen Samaritano. Sube un poquito la voz para que el micrófono pueda... Perfecto, sí. Hace ya algunos años que nos integramos a la Fundación El Buen Samaritano y hemos estado realizando jornadas de cirugía para niños con hidrocefalia. Contamos con financiamiento tanto de la Fundación El Buen Samaritano como de personas de buena voluntad, organismos de buena voluntad de Estados Unidos y otros lugares que cooperan con la adquisición del material, con la adquisición de la válvula que dijimos que cuesta entre $800 y $1,000. Ese material se le dona a los pacientes, se captan esos pacientes de diferentes localidades del país y de fuera del país. Hemos tenido pacientes de Haití incluso que hemos operado. Y estos pacientes los evaluamos, hacemos una consulta de primo evaluación donde descartamos cuáles son los pacientes que realmente tienen hidrocefalia y que realmente ameritan una cirugía. Tamizamos eso, hacemos un número de pacientes para cirugía y esos pacientes se operan completamente gratis, con la válvula gratis y sin ningún tipo de costo. ¿Eso se hace todos los años, doctor? Eso lo hacemos constantemente. Primeramente se hacía una vez al año, viene un equipo de Estados Unidos que está compuesto por un colega neurocirujano que operamos los casos juntos.
un anestesiólogo, personal de enfermería y ayudantes de quirófano. Ellos venían, traían las válvulas, operamos los pacientes, pero terminamos dejando abierto el operativo durante todo el año. O sea, cada vez que aparece un niño de escasos recursos y que esto se pueda demostrar, nosotros intervenimos a través de la Fundación El Buen Samaritano a esos niños sin ningún tipo de costo económico para ellos. ¿Ustedes tienen las válvulas ya en la fundación? Sí. Allá están las válvulas. Para una madre? No, sí, es muy simple. Simplemente contactan con el área de servicio social del Buen Samaritano y automáticamente se inicia todo el protocolo por ahí. Ellos me contactan, vemos al bebé, vemos las imágenes. Si hace falta algún tipo de estudio extra, nosotros lo pedimos. Muchas veces los estudios se hacen allá mismo. Y entonces programamos al bebé para cirugía y procedemos a resolver el problema. Hasta ahora hemos operado unos 60 niños. Este año. En los últimos 3 operativos y con los bebés que han ido apareciendo posterior a los operativos, hemos operado unos 60 Pero mire, más casos. frecuente de lo que uno cree. Quizás como nosotros no trabajamos en esa área infantil. Es muy frecuente. O sea, si usted se va a los campos, a los bateyes, a las localidades muy distantes, lugares muy empobrecidos, aparecen muchos niños con hidrocefalias. Doctor, el postoperatorio, o sea, el seguimiento, ¿cómo logra la fundación si vienen personas de tan lejos a operarse? ¿Ustedes le dan seguimiento? Sí, por supuesto se le da seguimiento. La mayoría de estos pacientes, muchos de ellos, nosotros los captamos, aparte de la publicidad que se hace, también nos ayuda la Fundación del Dr. Cruz Jiminián. Cuando son pacientes de muy lejos, tanto la Fundación del Buen Samaritano como el Dr. Cruz Jiminián, a través de su fundación, les ayudan con el transporte, con el traslado. Y esos niños nos llegan al hospital después de operados 2, 3 veces y lo podemos seguir sin ningún costo para ellos.